Bien, amados hermanos, pues la vez anterior nosotros habíamos comenzado a hablar acerca de lo que sería capítulo 12, donde aquí encontramos la visión que ve Juan acerca de la mujer y el dragón. Y, y esas preguntas o lo que miramos desde el punto de vista que Juan nos presenta la visión, pues miramos algunos puntos sumamente interesantes. Interesante en cuanto a este primer punto en el cual Juan nos presenta la visión. En primera instancia nos indica acerca de las características y de cómo estaba vestida esta mujer, se vestía del sol. Y de igual manera, pues eso nos relacionaba a la visión que nosotros encontramos en Isaías 54. Luego el dolor de parto de la mujer, que era lo que miramos en el versículo 12, en el versículo 2. Luego Juan nos presenta acerca del dragón rojo y de igual manera pues miramos acerca de lo que este dragón rojo pues significa y la definición que nosotros miramos en el versículo 3 que el apóstol Juan en el versículo 3 acerca o de las características acerca de este dragón, de lo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos eh, y 10 cuernos, y sobre su cabeza dice que había 7 diademas. Por lo cual entonces vemos que en el versículo 9 nosotros miramos acerca de quién es, se identifica de quién es este dragón. Y vemos entonces que no hay más, o sea, no hay más que hacer conjetura o imaginarnos, porque en el versículo 9 del capítulo 12 vemos que Juan se encarga de decir que el dragón rojo, pues es el diablo, como lo vemos en el versículo 9. Luego miramos en el versículo 4 acerca de lo que se presenta o de lo que nosotros miramos acerca de la acción que hace, en el cual dice se lleva la tercera parte de las estrellas, es decir, tiene gran repercusión y haciendo referencia a lo que sería la tercera parte. Luego, en lo que sería el versículo 5 nos indica acerca del nacimiento del hijo varón. Y cómo entonces aquí se nos revela y Juan entonces hace referencia a lo que nosotros miramos en el Salmo capítulo 2. Y en este Salmo capítulo 2 pues vemos entonces que es un salmo real que apuntaba al Mesías. Y es exactamente lo que Juan en este versículo pues hace referencia, en el cual pues es muy fácil para nosotros poder discernir, de igual manera como también los primeros recipientes a quienes fue destinada, pues ellos también pudieron definir o discernir acerca de quién era este hijo, y es el caso de Jesús, en el cual entonces miramos que al principio el diablo intenta devorar a este niño recién nacido, pero se frustra en sus esfuerzos, y es exactamente lo que nosotros relacionamos o recordamos en lo que Herodes trató de hacer en el sentido de matar a todos los niños de Belén, en el cual pues vemos entonces que fue burlado por los magos. De igual manera, en cuanto a lo que sería la protección de la mujer, lo que miramos en el versículo 6 acerca de cómo es esta mujer, pues huye al desierto, donde Dios la protege y la sustenta por 1260 días. Y aquí vemos entonces, se hace referencia a un periodo de persecución, lo cual sigue siendo simbólico, pero a la misma vez entonces vemos que hace referencia o simboliza la protección de Dios sobre su pueblo durante los tiempos de persecución. Y aquí miramos que Juan toma esta misma descripción, como lo miramos allá en Daniel capítulo 7 el versículo 25. Y esto fue lo que nosotros logramos ver en la primera sesión de nuestro estudio el miércoles pasado. Ahora entramos a lo que sería el capítulo 12, versículo 7 al versículo 2. Y las escrituras lo mencionan. Vamos a leerlo para poder refrescar lo que nosotros vamos a considerar en esta segunda sesión. Dice el versículo 7: estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles.
pero no prevaleció ni fue hallado ya en lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz del cielo que decía, ahora han vencido la salvación y el pueblo y el poder, perdón, y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por las palabras de su testimonio, y lo despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos y los que moráis en ellos. Regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y es ahora entonces lo que entramos en esta sección de estudio en el cual se nos presenta lo que sucedió o la guerra en el cielo. Y miren entonces lo que leíamos en el versículo 7, en el cual se da una batalla entre el diablo y entre Miguel, perdón, y el dragón, en el cual el versículo 7 menciona diciéndonos hubo una gran batalla en el cielo, déjenme ver, en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Esto nos hace una referencia a una verdadera batalla en el cielo, después de la cual Satanás y sus ángeles pues fueron literalmente matados. Esto no es una narración histórica literal. Esto significa la derrota de Satanás en su inflexible batalla por frustrar los propósitos de Dios. Y miren lo que menciona también en el versículo 8 y 9, en el cual se nos denota o se nos indica la derrota del dragón, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora vemos que en estos dos versículos nos menciona que tanto el dragón y sus ángeles son derrotados y arrojados del cielo a la tierra. Por lo cual, esta imagen mencionada en estos dos versículos, pues simboliza la derrota definitiva de Satanás. Y a la misma vez, en la descripción que vamos viendo, se ve y se puede percibir en el versículo 10 el cántico de victoria en el cielo, en el cual menciona diciéndonos, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, por lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Entonces se debe o vemos en este versículo una gran voz en el cielo en el cual dice, proclama la victoria de Dios y su Cristo. Por lo cual vemos que el motivo de la alabanza se denota diciendo la expulsión de Satanás, el acusador de los hermanos. Y eso nos hace recordar en el episodio en el cual miramos allá en el capítulo 1 del libro de Job, inclusive en el capítulo 2 también, de cómo vemos la función de Satanás en el sentido de ser acusador, en el cual no considera el ejemplo que Dios está colocando delante de Satanás, diciéndole, no has considerado a mi siervo justo, Job. Y vemos entonces que ahí no encontramos en el cual considera la fidelidad de Job, sino dice, tú le has cercado de propiedades, tú le has dado prosperidad, por eso te sigue. Y vemos en el capítulo 2 de cómo de igual manera habla acerca de Job diciéndole, tú le has dado la salud, por eso te bendice, por eso te alaba. Entonces vemos que aquí estando ante la presencia de Dios y permitiéndole que Dios le hable, pues vemos entonces de cómo Satanás es el acusador de los hermanos. Y vemos entonces en el caso de Job de cómo acusaba, de cómo no estaba reconociendo su fidelidad o su piedad, sino relacionándole que debido a su prosperidad, debido a su salud, pues menciona de que Job le adoraba. A la misma vez, en el versículo 11 se nos está indicando el testimonio y la victoria de los santos. El versículo menciona, el versículo 11 dice,
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los cielos se alegran por la expulsión de Satanás. Y vemos entonces lo que se menciona en este versículo, y dice, los santos vencen a Satanás por la sangre del Cordero y su fiel testimonio, mostrando entonces la disposición a morir por la fe. Y esto es muy importante lo que se ve en este versículo, por lo cual dice, nosotros vencemos por medio de la sangre del Cordero. De tal manera que Juan está hablando de los mártires que habían sufrido durante la persecución por el Imperio Romano. Y vemos entonces que el identificativo o la calificación que le está dando es que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y la palabra, el testimonio de ellos, es decir, que han llegado a morir incluso hasta la muerte, dice, por su fe. Y esto es muy significativo hoy en día para nosotros en el sentido de que nosotros que hemos sido lavados a través de la sangre del Cordero, pues nosotros también podemos vencer. Y eso es el tema central de todo el libro de Apocalipsis en el sentido de que se denota a cristianos que son victoriosos. Y eso nosotros lo logramos a través de la sangre del Cordero. A la misma vez se ve el versículo 2 se manifiesta el ay de la tierra y el mar. El versículo dice, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí entonces en primera instancia se ve dos escenarios. El primer escenario es que los cielos se alegran por la expulsión de Satanás en el sentido de que no habrá o no está el acusador delante de la presencia en el cielo mismo. Pero la tierra y el mar enfrentan su gran ira y ya se sabe que su tiempo es corto. Y es exactamente lo que nos menciona en cuanto al hay mencionado en este versículo. La siguiente parte de Salmos, perdón, de Apocalipsis capítulo 12, lo encontramos en el versículo 13 hasta el versículo 17, en donde aquí se nos indica o se nos percibe o nos muestra acerca de la persecución de la mujer y su descendencia. Veamos entonces versículo 13 hasta el versículo 17 para tener el panorama amplio y dice así, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas las dos alas de la gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde se alimentaba por tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuese arrastrada por un río. Verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Verso 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y se paró sobre la arena del mar. Lo que notamos aquí es eh, el hay mencionado en el versículo 12 acerca de la tierra y del mar. A partir del versículo 10 y 13 se manifiesta lo que hacen cuando está en la tierra y el mar. Por lo cual entonces en el versículo 13 lo que se indica Juan en la visión es acerca de la ira del dragón y la mujer. Por lo cual dice el versículo, y cuando el dragón que había sido arrojado de la tierra, no olvidemos que en el versículo 12, pues había gran alegría por la expulsión de Satanás. Pero ahora el ay es en la tierra y en el mar. Dice que la razón de ello dice que persiguió a la mujer que había dado luz al varón. Satanás, entonces, furioso por su expulsión, dice que persigue a la mujer que dio a luz al hijo varón. Por lo cual, esta imagen mencionada en este versículo
indica entonces, simboliza la persecución del pueblo de Dios. Y miren que aquí mismo siguiente versículo lo que nos indica es la protección de la mujer en el desierto. Por lo cual el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer, miren lo que se nos está mencionando en el versículo 14, la mujer recibe las alas de una gran águila para volar al desierto. Y esta imagen nos menciona entonces una destreza como la tiene la águila, es decir, una facilidad o una rapidez, por lo cual dice, se denota en estas águilas, en estas alas de águila, donde dice, en el desierto es protegida y sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y esta expresión que nosotros encontramos aquí es la misma expresión que la utiliza Daniel. Nuevamente encontramos a Juan trayendo algo que estaba en el Antiguo Testamento para presentarlo o acuñarlos en este versículo. De tal manera que esta expresión tiempo, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pues así como significaba en Daniel, pues también significa lo mismo. Es decir, lo que está indicando aquí es el tiempo de 3 años y medio, como lo habíamos visto anteriormente, que eran 1260 días. Veamos entonces lo que nos menciona Romanos capítulo 2 28 y 29. Pues no es judío el que lo ve sectorialmente, ni es circuncisión al que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión en la de corazón por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no viene de hombres, sino de Dios. Aquí lo que nos menciona el apóstol Pablo a los hermanos es hablando acerca de lo que es el verdadero judío. Ya ahora, en este tiempo, pues no hace referencia a lo que nosotros conocíamos como el judío que era exteriormente, es decir, que se identificaba con una señal como lo indicaba en el asunto de la circuncisión que aparece exteriormente en la carne. Pero ahora Pablo nos relaciona entonces que el verdadero judío es el que lo es en el interior, es el que ha hecho entonces la circuncisión en el corazón por el Espíritu. Romanos capítulo 9 el versículo 6, no es que la promesa haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel. Por lo cual entonces aquí está apuntando a lo que se indicaba en el capítulo 2 acerca del verdadero israelita, que es hoy en día en el sentido de ser en el interior. Gálatas capítulo 3 perdón, verso 28 y 29. Dice así, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por lo cual entonces, en los versículos que estamos leyendo, hace referencia al verdadero judío. Ya no hay una identificación exterior en la carne, sino en el interior. Y Pablo a los hermanos en Gálatas les dice que ya no hay judíos ni griegos. Y termina en el versículo 29 diciendo, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham según la promesa. Y miren que le está escribiendo a gentiles, a los que habitaban en Gálatas. Por lo cual entonces, en la conclusión de este versículo, el hijo a la cual está siguiendo, pues sabemos entonces que es el hijo de la mujer que apunta directamente a nosotros. Ahora, en el versículo 15 y 16, lo que notamos aquí es acerca del ataque del dragón. Y menciona lo siguiente, estos dos versículos, dice, y la serpiente arrojó de su boca
tras la mujer agua como de un río, para que fuese arrojada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El dragón arroja un río para arrastrar a la mujer, pero menciona que la tierra la ayuda abriendo su boca, tragando el río. Estas imágenes que nosotros vemos de la tierra ayudando, tragándose el río, pues esto simboliza la intervención divina para proteger a su pueblo. Por lo cual entonces este ataque es infructuoso y vemos aquí de por medio lo que sería la provisión divina. A la misma vez, en el versículo 17 se nos indica la ira del dragón contra el resto de la descendencia. Y ya lo habíamos visto en el punto anterior acerca de quiénes son la descendencia de esta mujer. Y miren lo que dice versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo cual, indica que Satanás es incapaz de destruir a la mujer. Ahora, en su ataque, dice, vuelve contra el resto de su descendencia, es decir, los creyentes que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí llegamos entonces a lo que sería el capítulo 12 y me gustaría entonces que hiciésemos una recopilatorio de las aplicaciones que podemos aprender hoy en día. La primera es reconocer la guerra espiritual. Y vemos entonces que en la visión presentada en el capítulo 12, donde se nos habla de la mujer y el dragón, nos recuerda que estamos en una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual es constante. Por eso cuando leemos Efesios capítulo 6, desde el versículo 12, se nos revela la armadura por la cual debemos de equiparnos. Está bien entonces que esta guerra es contra principados y potestades. Por lo cual, esto nos anima o nos exhorta, digámoslo así, a que debemos de estar vigilantes y equipados con la armadura de Dios, con el fin de que nosotros podamos resistir los ataques del enemigo. Segundo, que debemos de reconocer y aprender de ese capítulo a tener confianza en la protección divina. Y vemos que a lo largo de la visión que Juan presenta en el capítulo 12, se nos indica de que Dios protege a su pueblo. Cuando simbolizado por la mujer que es llevado al desierto y a la misma vez dice que es su... Debemos de confiar en la protección y provisión de Dios, especialmente en los tiempos de persecución, en los tiempos de dificultad, sabiendo que en esos momentos tan cruciales, pues Dios nos cuida y nos protege. Y el tema central de que nosotros notamos en todo el libro de Apocalipsis y que de igual manera nosotros lo notamos en este capítulo en especial, es acerca de la victoria por la sangre del Cordero y el testimonio. Y vemos entonces lo que Juan está presentando en el capítulo 12 es, los santos vencen a Satanás por la sangre del Cordero y su fiel testimonio. Y este fiel testimonio es que algunos fueron fiel hasta la muerte. Debemos entonces aferrarnos nuestra fe en Cristo, proclamar valientemente el Evangelio, incluso ante la oposición. Y vemos entonces de que Satanás fue derrotado para todo tiempo cuando el Hijo de varón se volvió victorioso sobre la muerte. En la crucifixión, el calcañar de la simiente de la mujer herida, en la resurrección, la cabeza de la serpiente fue aplastada. El único poder que Satanás puede tener sobre nuestra alma o sobre mi alma o la suya es cuando voluntariamente nos sometemos a él. Por eso, pero, ¿por qué deberíamos de someternos a él? Y miramos entonces de que él es un príncipe vencido. Miren lo que dice Juan capítulo 12, el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo.
Y miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 y versículo 9. Sed sobrio, velad que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el versículo de 1 Pedro nos indica de que podemos resistirlo. Y dice que le resistamos sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se van cumpliendo en los hermanos. Pero a la misma vez el versículo 8 se nos indicaba de que tenemos un adversario. Dice que anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La exhortación del apóstol Pedro en esta ocasión es a ser espíritu sobrio y a estar alerta, con el fin entonces de que nos transmite es que podemos resistirlo. A la misma vez, el capítulo 12 nos enseña o nos da la siguiente lección en el sentido de que la esperanza en la victoria final. La derrota de Satanás y su expulsión en el cielo nos asegura la victoria final de Dios, por lo cual entonces debemos de vivir con esperanza y confianza en la victoria de Cristo sobre el mal. La seguridad del cristiano es la seguridad de su alma, no su vida. Y miren lo que dice Apocalipsis 2:10. No teman, estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí se nos menciona un tiempo específico de 10 días, por lo cual entonces ese tiempo indicaba un tiempo sumamente pequeño, un tiempo nuevamente corto, no un tiempo largo, sino que indica una terminación de tiempo corto. Por lo cual, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 12 nos presenta una visión poderosa de la batalla espiritual entre el bien y el mal, donde se destaca la protección de Dios sobre su pueblo y la victoria final de Cristo sobre Satanás. Esta visión nos llama a reconocer la guerra espiritual, a que debemos de confiar en la protección divina, que debemos de mantener nuestro testimonio fiel y vivir con esperanza en la victoria final de Dios. Al reflexionar sobre esta visión, recordemos que Dios está en control y que a pesar de la oposición y la persecución, la victoria final pertenece a Cristo y a su pueblo. Y es exactamente el mensaje que Dios, que a través de Juan, amnistió a los primeros cristianos que recibieron esta carta, como también hoy en día es el mensaje para nosotros, para esta época, sabiendo que la victoria final pertenece a Cristo y a su pueblo, es decir, nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención.